El ejército de Israel reconoció haber atacado una de las ambulancias frente al hospital Al-Shifa, alegando que estaba siendo utilizada por Hamás sin aportar pruebas de ello. Según las autoridades de la Franja de Gaza, el ataque afectó a un convoy que transportaba heridos hacia el sur de la franja y dejó numerosas víctimas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló este viernes para confirmar que su país no está dispuesto a un cese el fuego temporal mientras Hamás siga con rehenes en su poder. Aseguró además que sus tropas operan con plena fuerza en todos los frentes. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusó a Estados Unidos de ser responsable directo de los asesinatos de Israel en los territorios palestinos. Dejó asimismo la puerta abierta a una escalada regional del conflicto dependiendo del accionar de Israel en Gaza y en el Líbano. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Comenzamos en Medio Oriente. El ejército de Israel ha reconocido haber atacado una de las ambulancias situadas frente al hospital Al-Shifa de la Franja de Gaza, el más grande del enclave. Aseguran, sin aportar ninguna prueba, que el vehículo estaba siendo usado por Hamás. Las autoridades gazatíes aseguran por su parte que el vehículo formaba parte de un convoy y que anteriormente se había anunciado que en él se trasladarían heridos hacia el sur del enclave. Estas mismas autoridades hablan de un gran número de muertos y heridos sin que por el momento se conozcan más detalles. Anunciamos a todo el mundo que este convoy se dirigía al sur a las 4 en punto e informamos a las autoridades pertinentes, incluida la Cruz Roja Internacional. Le pedimos a la Cruz Roja que escoltara el convoy, pero la ocupación israelí atacó estas ambulancias, así como otros automóviles que venían en la carretera número 10. Por otro lado, este mismo viernes el gobierno israelí disuadió a sus ciudadanos de viajar al extranjero por el aumento del antisemitismo. Además, habló el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien en el marco de la invasión gradual a la Franja de Gaza aseguró que su ejército está operando con plena fuerza en todos los frentes y que no habrá un cese al fuego temporal hasta que Hamás no libere a los rehenes. Al tiempo advirtió a sus vecinos del Líbano que pagarán un alto precio si le ponen a examen. Seguimos con todas nuestras fuerzas e Israel rechaza una tregua temporal que no incluya la liberación de nuestros rehenes. Israel no permitirá la entrada de combustible en Gaza y se opone a transferir dinero a la franja. También este viernes el ejército de Israel ha mostrado unas imágenes en las que se ve a soldados destruyendo lo que parecen ser túneles usados por Hamás. En ellas se aprecian varias localizaciones, tanto dentro de edificios como en lugares abiertos, e imágenes aéreas de bombardeos hacia estos objetivos. En contraparte, Hamás asegura haber detonado explosivos contra el avance de las tropas de Israel. Y Naciones Unidas ha expresado su preocupación por los habitantes de los territorios palestinos en un momento donde aumenta la violencia también en la Cisjordania ocupada. El portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios anunció que lanzarán un llamado para recaudar 1.200 millones de dólares para solventar las necesidades de Gaza y Cisjordania. Repudiaron asimismo la expulsión de 4.000 trabajadores palestinos en Israel hacia la Franja de Gaza. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Naciones Unidas, preocupada por la situación en los territorios palestinos. El portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios recalcó la necesidad de asistir a los residentes de Gaza y Cisjordania e instó a hacer una recaudación para solventar las necesidades hasta fin de año. A medida que la crisis en los territorios palestinos ocupados continúa empeorando, nosotros y nuestros socios haremos un llamado urgente. El costo de satisfacer las necesidades de 2,7 millones de personas, es decir, toda la población de la Franja de Gaza, y 500.000 en la Cisjordania ocupada, se estima en 1.200 millones de dólares. Para la Oficina de Derechos Humanos, la situación en otras regiones palestinas es alarmante y urgente. En ese contexto, criticaron la expulsión de 4.000 palestinos hacia la Franja de Gaza. En primer lugar, nos preocupó mucho que al menos 4.000 trabajadores palestinos y pacientes hospitalarios fueran detenidos sin base legal suficiente en instalaciones militares después de que Israel revocara sus permisos. No creo que sea necesario explicar la gravedad de la situación, pero básicamente se les está devolviendo. No sabemos exactamente a dónde, ni si tienen un hogar al que ir. Si bien el foco del conflicto está en el enclave,
La Oficina de Derechos Humanos recalcó que hubo operaciones israelíes en Cisjordania, donde murieron 132 palestinos, incluidos 41 niños desde el estallido bélico del 7 de octubre. Y avanza en Israel también la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Durante la jornada, Blinken se reunió con Benjamin Netanyahu, así como con el presidente israelí. El jefe de la diplomacia llega al país con el objetivo de impulsar una pausa humanitaria y acelerar los esfuerzos por la liberación de los rehenes en poder de Hamás. Insistió además en que Israel debe hacer más para proteger a los civiles palestinos. Por otro lado, la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, anunció que 34 ciudadanos franceses fueron evacuados hacia Egipto por el paso de Rafah, abierto desde este miércoles para ciudadanos extranjeros o gazatíes con doble nacionalidad. Hoy creo que 34 franceses y sus familias lograron cruzar. Aún quedan decenas de personas, ya que teníamos 54 franceses. También tenemos personal del Instituto Cultural Francés en Gaza. Y si cuento a los franceses, al personal de nuestro Instituto Cultural y a sus familias, hay al menos 170 personas. 170 personas. Hoy habló también desde el Líbano el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. En una larga locución de más de una hora, el líder del grupo chií acusó a Estados Unidos de ser responsable directo de los asesinatos de Israel. Lo que pasa en Gaza revela y confirma la responsabilidad directa de Estados Unidos en todas las matanzas, masacres y barbarie en curso, así como la hipocresía de Estados Unidos. Desde el primer día, Biden ha estado diciendo que les han aconsejado a Israel que respeten el derecho internacional, diciéndoles que tienen derecho a defenderse, pero que tengan cuidado con los civiles. Son palabras vacías, pura hipocresía. Para analizar lo dicho por Nasrallah anteriormente pudimos hablar con Brian Acuña. Él es analista internacional y licenciado en Relaciones Internacionales, que nos hablaba de las posibilidades de que Hezbollah o Irán entren en el conflicto dados sus problemas internos, o si su apoyo a Hamás y al pueblo palestino se puede circunscribir a la entrega de dinero y armas. La pregunta es muy buena, en primer lugar porque por mucho tiempo parte de la población iraní ha reclamado esta situación de que hay una intromisión de Irán en asuntos del resto de la región y que los propios iraníes han dicho ni Damasco, ni Palestina, ni nada, nuestro objetivo debería ser Irán como lugar, ¿verdad? Pero aún así Irán ha decidido a lo largo de las últimas décadas dar apoyo a la causa palestina como uno de sus grandes objetivos. Líbano como tal, como ejército, como país, no se van a involucrar, más bien el ejército libanés tiene una capacidad militar inferior, incluso que el propio Hezbollah, que está armado de una manera bastante increíble desde hace varios años y que funciona como un ejército semiformal, ¿verdad?, dentro del territorio libanés. Es posible que lo que haga Irán sea activar proxies, entrar ellos directamente en conflicto, lo veo un poco lejano, no lo descarto del todo, pero lo veo un poco lejano y veo que principalmente van a optar por la guerra de desgaste, la lucha urbana, las guerras asimétricas, donde además ganan en un terreno que a Israel le cuesta mucho, que es el terreno de la información y la desinformación, porque acá incluso vemos cómo circulan imágenes desde Gaza, que no se puede negar la situación humanitaria, pero también hay que entender de que dentro de lo que se presenta también mucha propaganda proveniente de estas organizaciones. Pasamos ahora a noticias de Ucrania, donde las tropas siguen en su contraofensiva contra el ejército ruso en la región de Lugansk. Allí los soldados ucranianos empiezan a sentir la fatiga y la falta de recursos en terreno a medida que el invierno está cada vez más cerca. Alba Santana nos amplía. Entre los bosques de pinos de Kremina, en Ucrania, Historik, un soldado ucraniano de 26 años, ha logrado conciliar el sueño después de días de batalla contra las tropas rusas. Tuvimos un tiroteo durante más de 20 horas, luchas sin parar, asaltos, evacuaciones y bueno, al final lo logramos, todos lo logramos. No estamos muy frescos y ahora necesitamos encontrar fuerzas. Él y los compañeros de su unidad comparten la misma sensación, la fatiga. Y es que mientras el invierno está cada vez más cerca, el ejército de Ucrania se enfrenta a la falta de soldados y recursos frente a un enemigo como Rusia, que tiene un ejército mucho mayor y también más armas y municiones.
Este periodo de guerra es una lucha de personajes. Estamos agotados, ellos están agotados, pero hay más y tienen más equipamiento. Esa es la parte difícil y también la falta de gente. Este batallón, la brigada número 67, sirve en el bosque de Serebriansky, en la región de Lugansk, ocupada en su mayoría por los rusos. Hace 5 meses, Ucrania lanzó una contraofensiva para intentar recuperar territorio, pero el objetivo sigue estando muy lejos. Nunca hay que subestimarlos. Si se les proporciona 1 millón de proyectiles, obviamente eso influirá drásticamente en nuestra pérdida de vidas. En medio del fuego cruzado, los bombardeos de Rusia sobre Ucrania han matado a miles de civiles y han destruido infraestructuras de calefacción, energía y transporte cruciales para el invierno. Movemos nuestra mirada hacia Myanmar. En el estado de Shan, en el norte del país asiático, se observan combates de una intensidad inédita desde el golpe de estado perpetrado por la junta militar en febrero de 2021. Una alianza de grupos étnicos rebeldes anunciaron controlar varias posiciones militares. El poder central negó estas afirmaciones, pero ordenó una contraofensiva en la zona. Más detalles con William Gasson. Se trata de los combates más intensos desde el golpe de Estado. Enfrentamientos entre una alianza de grupos armados étnicos y la junta militar azotan el estado de Shan, en el norte de Myanmar. Los rebeldes anunciaron haber retomado decenas de posiciones militares en esta zona selvática y montañosa. Informaciones que fueron negadas por la junta militar. Los grupos armados étnicos mintieron afirmando que han retomado todas las ciudades del norte del estado de Shan. Esta propaganda también difunde información falsa sobre dónde y cómo los grupos armados étnicos llevarán a cabo sus ataques. Sin embargo, Min Aung Hlaing, el jefe de los militares en poder, ordenó una contraofensiva en este estado estratégico fronterizo con China. Reivindicaciones identitarias, religiosas o voluntad de controlar recursos naturales lucrativos, las causas de los combates son numerosas y antiguas, en un país que contabiliza 135 etnias diferentes. Pero, aunque ciertos grupos son capaces de movilizar miles de combatientes, la junta militar todavía se encuentra en una posición de fuerza. En cierto modo, el ejército pierde periódicamente frente a varios grupos armados étnicos. Pero eso no significa necesariamente que el ejército esté perdiendo a nivel nacional. Mientras mantengan el control del territorio central de Bamar, su control del país debería ser relativamente seguro. Mientras los combates no paran, los civiles siguen siendo los afectados. Los recientes enfrentamientos generaron el desplazamiento de 23.000 personas según la ONU. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este viernes en la Casa Blanca a 10 líderes latinoamericanos y del Caribe en el contexto de la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, teniendo como foco principal del debate la crisis migratoria que afecta al continente. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos amplía. Ante los líderes de Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y representantes de Panamá y México, Biden quiso reafirmar el esfuerzo que viene haciendo Estados Unidos para renovar su relación con la región y volver a tener el protagonismo que tenía antes. Esto de cara a la competencia que tiene con China, principal socio comercial de la mayoría de países de Sudamérica, excepto Colombia. Uno de los puntos más importantes de esta reunión fue el tema migratorio. En este sentido, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos, Canadá, la República de Corea y España están trabajando con el BID para poner a disposición un total de $89 millones para el Fondo de Donaciones del BID y así apoyar a los países de la región más afectados por la migración. En un comunicado, la Casa Blanca también reconoció que los países de las Américas acogen colectivamente a la mayor cantidad de migrantes y de refugiados en la región y que al invertir en estas comunidades migrantes se estabiliza y se trata de estabilizar los flujos migratorios en la región. En este sentido, Estados Unidos también está proporcionando casi $485 millones a través del Departamento de Estado y USAID para ayudar a migrantes y refugiados en la región. Así cerramos esta edición informativa. Sigan conectados a France 24.